buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Los Siete Locos, la primera de esta temporada 2023, en nuestro año número 36 de Los Siete Locos y con 9 escenografías. Miren qué lindo ha quedado este trabajo de Nora Chirón, como siempre. Bueno, libros muy interesantes hoy en el programa. Se cumplen 100 años de la primera publicación de La Tierra Baldía de Eliot, considerado uno de los grandes libros del siglo XX. Vamos a hablar de este tema con su traductor, Pablo Ingberg. Julián López también con su nueva novela El bosque infinitesimal. Y empezamos con una gran biografía de Osvaldo Soriano, nada menos. Completísima biografía de Ángel Berlanga, la primera biografía sobre Soriano, pienso. Y vamos a charlar con él en este bloque. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre Osvaldo Soriano y charlamos con Ángel Berlanga. Ahí va. Osvaldo Soriano nació en Mar del Plata en 1943. Periodista y escritor, fue uno de los autores argentinos más exitosos de los 80 y 90. Algunos de sus libros, como Triste, Solitario y Final, No habrá más penas ni olvido, Cuarteles de invierno y A sus plantas rendido un león, fueron publicados en más de 20 países y traducidos a varios idiomas. Recientemente, a 25 años de su muerte, el periodista Ángel Berlanga publicó Soriano, su primera biografía. Bueno, acá lo tengo, es Soriano, una historia de Ángel Berlanga. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por invitarme, Cristina, muchas gracias. Muy interesante este libro, además no había una biografía de Soriano, ¿no? No, es la primera integral. Había un libro escrito por Pablo Montanaro sobre los años en Chipolletti de él, que es como una primera aproximación, pero es esa etapa ceñida a los años de él en Chipolletti que son muy importantes, ¿no? Un libro muy interesante de Pablo, perdón. ¿Habrá gente que nos mira que no sabrá quién es Osvaldo Soriano? Porque últimamente no se habla tanto. ¿Viste que acá alguien muere y desaparece? Digo, pregunto, ¿habrá jóvenes que no escuchaban hablar de Soriano? Era muy famoso. Creo que fue el último escritor así muy famoso de la Argentina, ¿o no? Yo creo que sí, creo que las dos cosas creo. Creo que hay jóvenes que no conocen, que lo conocen muy poco, que les suena el apellido por ahí, pero como que hace bastante que no circula. Por un lado, y después recordar que durante 15 años él fue el escritor más popular en la Argentina, ¿no? Seguro, y durante 15 años, o sea, no una temporada, muchos años. Libro tras libro, era repercusiones, entrevistas en todos lados, encabezar los rankings de ventas. Cobraba anticipos millonarios, tremendo, Soriano también, y eso también era nota, todo se comentaba, ¿no? Totalmente. Bueno, el último par de libros, ese famoso pase, hablaba de eso como si fuera un pase de un futbolista. Sí, yo me acuerdo. Fue de $500,000 en el año 95. Eso se comentó un montón, imagínate, era toda la obra, pero igual, $500,000. Tremendo, sí. Fue una cosa... Fue muy fuerte. Muy potente, sí, tal cual. Bueno, y tenía tiradas los libros, por supuesto, que son 40.000 ejemplares, ¿no? Digo, cosas así, que ya hoy no existen. Totalmente. De Una sombra ya pronto será, por ejemplo, tiene 90.000 ejemplares vendidos en el año 90. En el año 90. Sí. Igual yo hago una salvedad porque siempre comento de la reedición, viste que en el 2003, en el 2003 empezó la reedición en Seix Barral. Sí, de la obra completa, ya había muerto Soriano. Claro, eso es la última vez, yo creo que se publicaron los libros. Sí, pero entre ese momento y el 2016, y yo siempre menciono esta cifra porque es bastante potente, se vendieron 412.000 libros de su obra. Con él ya muerto. Y esto es como una cosa integral. Pero cada uno de sus libros vendió, digamos, para ver las cifras de hoy, que se publican, las tiradas son muy chicas, etcétera. Cada uno de esos libros llegó a 20.000, el que menos a 20 y pico mil. No, era impresionante. La gente lo seguía. Y estamos hablando de una época donde el gran boom de la literatura argentina, qué sé yo, Sábato, Bioy Casares, esto es posterior, esas ventas, ¿no? Silvina Bullrich, que arrasaba con las ventas, ya eso había pasado, digamos. Sí, tal cual. Él hablaba de Medina o de Puig, ¿no? Medina, bueno,
El Turco Asís, Tal él cual, también Asís fue, también, sí. Jorge Asís fue Sí, un gran bestseller con exacto. Flores robadas en los jardines de Quilmes. Había mucho enfrentamiento, Sí, daría para... Yo sí. viví toda esa época, ya trabajaba, entonces bueno, recuerdo tantas cosas, ¿no? Claro, Tantas sí, sí, cosas. sí, sí. Sí, y además él no le esquivaba el bulto a la polémica, Para Soriano. nada, era un gran polemista, tuvo Eh, grandes polémicas. Si tenemos tiempo vamos a hablar de algunas. ¿Cómo no? Soriano de pronto, cuando empieza la democracia, un poquito antes, Ujú. irrumpe, no se lo conocía. Alguna gente lo conocía por su novela, la primera, Claro. la de Laurel y Hardy, ¿no? Triste, solitario y final. Triste, solitario y final, que se había publicado en su momento, cuando él trabajaba creo que en el diario La Opinión. Así es, así es. Es una Y novela. bueno, pero no fue el boom que pasó después con No habrá más penas ni olvido, No, Cuarteles de invierno. claro. La primera novela tuvo muy buena aceptación de la Sí, además crítica. es lindísima esa Es novela. preciosa la novela, sí, sí, Mm. sí. Y las otras, él irrumpe y se vuelve realmente alguien muy, muy popular y conocido con fines del 82, ya con la dictadura en retirada, que Ujú. le publican sin que él se entere, le publican acá No habrá más penas ni olvido. Él se entera por teléfono hablando con un amigo que lo felicita. Le dice, Él no sabía no nada, sabía nada, Bruguera se mandó a publicarla sin no le avisarle. pagaron nada. Sí, tuvo muchos problemas con la editorial. Ah, Después ahí hay unas historias de ediciones piratas encargadas, está contado eso en el libro. ese libro arrasó. Era un momento muy especial, ¿no? Poco antes de las elecciones. Claro, sí. No habrá más penas ni olvido, que encima lo filma Héctor Olivera, bueno, y la película también fue un boom tremendo. Mostraba los enfrentamientos dentro del peronismo. Sí, yo distingo entre la película y el libro. En el libro siempre se lo presenta como el peronismo, ¿no? O Así se sea, vivió. En el cine la gente gritaba, yo me acuerdo de que claro. se armó ahí. Mm, mm. Decían que influyó en las elecciones, en que Decían, ganara decían eso, Alfonsín. él también un poquito lo ponía en duda, eso. Él era Eh, muy humilde, era humilde. Él ponía en duda esas cosas, pero tuvo un peso. sí, no, él se despega también de la película de Olivera en el sentido de que él considera que hay ciertos rasgos de la película que la tornan más antiperonista que lo que es Mm, la novela. La novela mm, es interesante analizarla eh, porque en esa novela hay un tironeo entre sectores con los que él simpatizaba claro. y sectores con los que no, digamos, ¿no? Bueno, de ahí se da ese La derecha y enfrentamiento. la izquierda peronista. Exactamente. Pero no era peronista Soriano. Él no era peronista, Tampoco alfonsinista, obviamente. pero tampoco era antiperonista. Mm, O sea, a mí como suele ser llevado a ese campo del peronismo, de que era antiperonista, qué sé yo creo que él es claramente antineoliberal. eso seguro. Entonces, Sí. comentábamos antes fuera de cámara los problemas que había tenido con el alfonsinismo inicialmente, etcétera. Primero creo que lo primero que critica es cuando Alfonsín, por los motivos que fueren, no recibe a Cortázar, cuando viene Cortázar Ese es por un, última vez a la Argentina. Yo pienso, esa fue la primera, ese me es un punto de parece. quiebre, sí, sí. Ese Sí, es un ¿no es punto de cierto? quiebre. Eh, bueno, él tenía mucha tirria con Sábato también. Uf, Se llevaba muy eso mal. también lo viví. Sí, sí. Se odiaban Se mutuamente. odiaban, sí, se odiaban, sí. Y hubo en la revista Humor una nota, una carta Claro. que mandó Sábato, no me acuerdo bien los detalles, pero... Es eso por el fue. famoso almuerzo con Videla, Videla. ¿no? Ese, Por si alguien no lo sabe, un almuerzo con Videla cuando era presidente en los 70, que concurrió Sábato, Borges y otros dos el padre escritores, Castellani. el padre Castellani y Ratti, ¿no? El Sí. de la SADE. En el Bueno. momento en el cual estaba detenido Haroldo Conti, ¿no? Sí, que siempre se dice si pidieron o no por Haroldo Conti. Claro, hay una serie de versiones, un poco en el libro está desarrollado Sí. eso. Y ahí entró la polémica Soriano con Sábato. Claro, parte viene por ahí porque ya Soriano en algunas notas en el exterior, en Italia, ya aludía a esto. No se simpatizaban desde hace bastante tiempo y así siguió, porque incluso cuando murió Soriano lo llamaron por teléfono a Sábato para que opinara y etcétera, y Sábato estuvo muy cortante. Ajá. O sea, siempre tuve problemas con él. O sea, hay una Sí, disidencia de tremendo. fondo muy fuerte. Después es la época, porque vuelve Soriano del exilio, acá es recibido, pero
Muy merecido, pero fue recibido como una rockstar, qué sé yo. Sí. En la Feria del Libro, yo me acuerdo. Absolutamente. Sí, ovaciones así. Ovaciones con No habrá llenos, más penas ni olvido. Y también Cuarteles de Invierno. Cuarteles, aparece. ¿Quién la filmó? Lautaro Murúa. ¿Él dirigió Lautaro Murúa? Sí, entiendo que sí. Lautaro la dirigió. Ah, mira, no me acordaba de eso. Bueno, fue en esa época también. Claro, en el febrero del 83, ahora se cumplieron 40 años de la publicación en la Argentina, porque tanto No habrá más penas ni olvido como Cuarteles de Invierno fueron publicadas inicialmente en Europa e inicialmente en polaco y en italiano. Mira vos. Él tenía mucho éxito en Italia, tremendo. Sí, y en Polonia también. Mira Polonia también tenía muchísimo éxito. Son esos misterios, ¿no? Sí, en Italia lo adoraban, o sea, de hecho es una cosa que suelo comentar. Bueno, todavía se reeditan algunos de sus libros cada tanto. Le dieron varios premios allá. Y cuando falleció también apareció en la portada de todos los diarios italianos. O sea, él fantaseaba, cuando se hartaba decía, me quiero vivir en un pueblito del norte de Italia. Sí. Yo propongo algo. Soriano estuvo unas cuantas veces en este programa. No creo que haya estado en tantos programas de televisión. No sé, yo donde más lo vi es en este programa. Seguramente, vino muchas veces. No todas las notas están en YouTube, pero algunas están. Y vamos a ver un fragmento de una, para mostrarlo a Soriano, ¿no? Y recordarlo. La nota no tiene la mejor calidad, el sonido hay un zumbido ahí que molesta, pero es un material que vale la pena, ¿no es cierto? Así que vamos a verlo un fragmentito y seguimos charlando con Ángel Berlanga. Habla de una cosa suponiendo que uno y el lector además van a no solo leer otra, sino construir. El lector construye mucho eso. A mí me pasa, yo lo veo cuando a veces me cuentan una parte de una novela. Y yo me acuerdo de haberlo escrito eso. Eso en realidad nunca fue escrito. Es algo que el lector construyó después. Pero estará en el libro, yo no releo mis libros y no estará, no estará. Y a veces si voy a verlo, no está. Es algo que el lector puso de sí mismo, que es lo que a mí más me gusta. Bueno, ahí lo veíamos a Soriano, ¿no? Él mismo se preguntaba, porque es fácil decir, a ver, ¿cuál es la causa del éxito? No es una fórmula, 2 más 2 son 4, muchos lo intentan y no sale, ¿no? ¿Qué será eso, digo? Sí, y vos fíjate que cambia novela a novela. O sea, no es alguien que dice, bueno... La fórmula y... Sí, claro. Porque, por ejemplo, las dos novelas de las que hablábamos, No habrá más penas y Cuarteles, están asentadas, transcurren en Colonia Vela, que es su... Un pueblo imaginario. Claro, su pueblo imaginario bonaerense, ¿no? Y una novela con la otra, en términos de estilo, de tensión, tienen poco que ver. Hay una continuidad y hay alguna referencia incluso entre la segunda y la primera, pero tienen poco que ver. Y después él va experimentando cosas, o sea, no repite la fórmula. No repite la fórmula, pero tenía un instinto extraordinario para ese cónsul, por ejemplo, claro, que inventa, ¿no? El protagonista de A sus plantas rendido un león. Sí. Y esos personajes. Claro. O sea, tenía uno que construía... preciosos personajes, perdedores la mayoría de ellos. Sí, grandes perdedores. Sí, y tenía una música en su escritura. Uno agarra un texto de Soriano y lo reconoce. Sin duda. Y no solo en la prosa literaria, sino en la periodística, que está muy entrelazada una y otra, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay libros también de recopilación de artículos. Claro. Él escribió muchísimo en la prensa. Claro, los cuentos. Él cuenta, creo que está citado acá en el libro, él cuenta cómo viene acá y empieza a trabajar, ¿no? Con Timerman en primera plana y todo eso. ¿Vos sabés que Soriano estuvo en la primera emisión de este programa? Mira, no es un dato que desconocía. Sí, estuvo... Nosotros lo hacíamos con Tomás Eloy Martínez, el primer ciclo de este programa, año 87, en Canal 13, que todavía era estatal. Y entonces digo, hagamos un programa fuerte para empezar, qué sé yo, y dijimos escritores y política. Entonces vino Osvaldo Soriano, vino Dalmiro Sáenz
y Jacobo Timerman. Ajá. Se pelearon, fue un lío bárbaro, pero después nos fuimos todos a comer. Fue inolvidable. Tenía tanto con Jacobo como con Tomás Eloy, tenía una relación muy afectuosa. Sí. Con Tomás Contigo de manera afectuosa y conflictiva también. Al final, digo afectuosa al final, porque le reconocía el rigor del jefe, que lo había ayudado a evolucionar lo en admiraba. el oficio, y al mismo tiempo, por supuesto, le criticaba. Él tiene un rasgo de rebeldía. La rebeldía es uno de los rasgos que lo distinguen bastante. Y entonces esto de que el patrón lo elogiara o llevarse bien con el patrón era algo que él veía mal. A tal punto que comentaba que Timerman quiso hacer un comentario de Triste, Solitario y Final en la primera, y él se opuso porque decía, es un quemo que el patrón te elogie. Claro, ¿no? claro. ¿Qué parece esto? Que le chupo las medias. Sí, totalmente. Qué sé yo, una cosa así, entonces no quería. Cuidaba esas cosas, sí. Cuidaba esas cosas, es verdad. Qué sé yo, en polémicas que participó Soriano hubo muchas. Vos citás una con Sarlo acá también, sí. Con Beatriz Sarlo. Pero él siempre tenía el tema que la academia, digamos, la universidad, no le daba la importancia, no se lo estudiaba y demás. Y ese tema, a él le dolían las críticas, yo sé que le dolían. Me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a mucha gente. Pero eso llevó también, hubo una vez en que fue invitado a hablar en la Universidad de Buenos Aires. Yo no estuve ahí, no vi eso. Pero dio también para mucha polémica y para mucha cosa. La polémica de eso fue posterior, ¿no? De 10 años de su muerte se armó una gran ya polémica, había muerto, claro. Que participó Dalmaceto, hablaba Dalmaceto, Sacomano, me acuerdo. Sí. Bayer también. Bayer, por supuesto. Fue una polémica que se desarrolló en el suplemento Radar. Sí, duró como 2 o 3 meses. Radar aparece una vez por semana y pasaba la semana, seguía. Pero el tema, ¿cuál era? El tema era ese, si le habían faltado el respeto o no. Sí, yo creo que ahí se enreda, digamos, con el tiempo se enreda la situación. Yo establezco como punto de partida de él enterarse por estudiantes de letras que en algunas clases se decía que lo que él hacía era lo que no había que hacer en literatura, ¿no? Y eso lo molestó. Y bueno, y entonces él... ¿A quién no le hubiera molestado? Claro, y él reacciona, yo veo así como un rasgo de él, es que cuando se siente ofendido por algo, responde. Muchas veces responde desde la prensa, en alguna novela también filtra respuestas. En El Ojo de la Patria hay varios capítulos destinados a responder a un grupo de jóvenes que están a cargo de un hotel, y son jóvenes que se ufanan de escribir pero no publicar. Ajá. ¿No? Claro. Entonces, bueno, ese tipo de... Era vulnerable a las críticas. Sí, le molestaban. Y al mismo tiempo, bueno, él estaba muy contento con la aceptación y con la llegada que tenía, y desde el punto de vista intelectual para él era importante llegar a los lectores, no solo a través de los libros, de las novelas, sino de la prensa, ¿no? Para ella la obra periodística de él es muy importante, sí. Y uno, digamos, para el trabajo me sumergí en hemeroteca revisando prácticamente toda su obra periodística, y uno encuentra cantidades de textos preciosos, punzantes, justos. Es muy nutritivo leerlo. De las mejores cosas que me pasaron haciendo el libro fue sumergirme en hemeroteca y encontrarme con piezas que uno no conocía. Mira, que no conocía. Sí, porque bueno, aparecen, no sé, desde... En distintos medios. En muy distintos medios, cosas insólitas. Una cosa, la que más me sorprendió por ahí, es que él escribe en el diario La Voz, un diario peronista, escribe un artículo sobre el ascenso de San Lorenzo. Es más conocido el de humor, que habla del descenso. Pero ahí habla del ascenso. Ahí habla del ascenso. Recordemos que el fútbol era muy importante para Soriano. Era un tema vital. Y San Lorenzo ni hablé. Claro, fanático. Y de hecho la sala de prensa de San Lorenzo de Almagro
lleva su nombre. El nombre de claro, Soriano. Qué joven murió. ¿Cuántos años tenía? 54. 54. ¿No? Sí, Año 97, ¿no? Claro, enero del 97. Muy, muy joven. Y ¿Vos llegaste a conocerlo? ¿Lo conociste? yo lo vi a la salida de una entrevista que le hiciste vos en la Feria del Libro. Uy, sí. Probablemente el año 95, 96. Esa fue, yo me acuerdo bien, porque fue la última vez que lo vi. Ah, mira. Después, se me había ocurrido juntar esa entrevista con otra que le había hecho en Mar del Plata, en Villa Victoria, en un ciclo que yo hice, y alguna que de Los Siete Locos, hacer una entrevista larga para un libro que se publicó. Y entonces cuando terminamos esa nota en la Feria del Libro, nos fuimos a comer ahí en la Feria del Libro, porque yo quería preguntarle algunas cosas, cabos sueltos que me habían quedado, comimos, charlamos. Me acuerdo bien porque fue la última vez que lo vi. Se acercaba tanta gente a la mesa a saludarlo. Sí, claro. Tanta. Sí, hay crónicas por ahí de cronistas caminando con él junto a él, por la feria. Claro, y lo paraban todo el tiempo. Sí, era realmente conocido bueno, y querido. Sí, y respetado. Y una vuelta hablé por teléfono con él. A las 2 de la mañana lo llamé, sabía que atendía él a esa hora. Que atendía, que era el momento en el cual se podía hablar. Y trabajaba de noche y dormía hasta las 4 de la tarde. Claro, que es uno de sus rasgos. Él trabajaba mucho sus rasgos como personaje. Los gatos ahí, ¿no? Los gatos, en el último tiempo las computadoras. Las computadoras, sí, hablaba mucho, me interesaba mucho ese tema. Tal cual. Bueno, así que lo conociste ahí de vista nomás. Sí, ese de día. vista, sí. O sea, ¿Y por qué tu interés en este libro? Porque es un trabajo fenomenal. Bueno, fue decisivo para... Yo estudiaba, esto es algo que suelo contar, estudiaba arquitectura, no estaba demasiado contento con eso, empecé a leerlo, di con Cuarteles de Invierno en una librería de usados. A eso lo puse en línea con las contratapas que venía leyendo en Página 12. Y bueno, por un lado una cuestión como de familiaridad en el lenguaje, y una cosa muy interesante que tiene que él es que él introduce en los temas, entusiasma con los temas que aborda, es muy didáctico, es muy entretenido leerlo, al mismo tiempo muy profundo en determinados momentos. Entonces para mí fue determinante para dedicarme a escribir, digamos, ¿no? Y para dedicarme al periodismo y eso. Así que desde ahí, esto es al año 88, y hay un largo camino de recopilación de material, ya hace mucho tiempo. 88. Claro, en el año 88... ¿Empezaste a juntar material? Empecé a leer, ahí fue cuando di con la novela, y desde ahí en adelante, sí, digamos, material que encontraba, material que... Pero nunca archivaba. Te quisiste acercar, entrevistarlo, charlar. No, porque... uno veía que estaba todo el tiempo no voy a solicitado, qué sé yo, sí, no tuve esos dos acercamientos así, pero recién después de que falleció empecé a escribir en Página, de modo que con él prácticamente no me crucé, ¿no? Pero acá hay muchos documentos y cosas. Vos te acercaste a la viuda, a la mujer. Sí. Caterina ha tenido una generosidad. Francesa. Claro. Volvió a Francia. Claro. Sí, poco después de que muriera Soriano, fue con Manuel, su hijo, se trasladaron allá. Quería aludir a que Caterina, ella me había visto trabajar con 2 recopilaciones previas que había hecho yo de Soriano, de la obra periodística de él, y me habilitó una gran cantidad de materiales, y no puso absolutamente ningún tipo de reparo en mi versión versión, claro. Porque hay costados en los cuales acá no es una biografía complaciente 100% ni rosada, ¿no? Las polémicas están a punto de vista. Y ahí crece el libro, obviamente. Sí, y me parece que él hubiera querido eso también. Pero ¿no? seguro, O sea, seguro. Que es deseable. Yo también tengo una concepción de trabajar así, pero quería subrayar esto de la generosidad, por un lado, de Caterín para pasarme los materiales y para no poner ningún tipo de condicionamiento respecto del resultado final, ¿no?
Soriano se va del país durante la dictadura y conoce a Catherine, que es francesa, la conoce allá, ¿no es cierto? Exactamente, la conoce en Bruselas. Y bueno, y fue su mujer toda la vida, la madre de su hijo. Ella se viene para acá con él cuando él vuelve, y cuando él muere, ella vuelve para Francia. Exactamente, sí. Bueno. Le costó, sin él, acá a ella le costó asentarse, tenían amigos en común. Seguro que tenía amigos, pero no lugar, bueno, prefirió y se mudó a un pueblo cercano a París y ahí vivía su hermana y entonces bueno, ahí se sintió como, claro. ¿Y se volvió a casar, Catherine? No se volvió a casar. No, se jubiló hace poquito, siguió trabajando como enfermera, claro, durante por temporadas, o sea, trabajaba, se jubiló. Cada tanto hablo con ella, es un gusto grande haberla conocido y la verdad es subrayo esto de la generosidad porque accedía a materiales que de otro modo no hubiera accedido. Es completísimo el libro y es un gran trabajo. Digo, si hoy alguien nos está escuchando y dice quiero leer a Soriano, ¿consiguen los libros? ¿Se consiguen? Poquito, Poquito. Sí, poco a poco. Parece mentira, son partes de nuestra historia, ¿no? Sí, y me llama la atención porque toda la reedición... Venden, claro. Claro, y yo considero que buena parte de sus libros tienen digamos, resisten, no es que falleció hace 26 años, imagínate los libros, el tiempo que tiene. Sí, claro. Y yo creo que sí, que siguen de pie siguen los actuales. libros. Martini decía Martini. Sí, Juan Martini decía que lo consideraba, claro, que lo consideraba como un clásico y yo creo que él, digamos que para mí se va a encaminar hacia eso, porque los libros, más allá de las novelas, las historias que él cuenta, más allá de coyunturas específicas, de fondo siempre tratan otros temas, ¿no? La identidad, la soledad, la relación con el padre. Que yo supongo también, Ángel, por eso se lo puede leer en todo el mundo y tiene éxito en muchos países. Si fuera un fenómeno local, pero está hablando de otra cosa, no solamente de la política argentina o la idiosincrasia argentina. Absolutamente, sí, ¿no? Sí. Digo porque esto a veces detrás de el enfrentamiento entre el peronismo, ¿no? por situarnos en que lo trabajó muy bien. Lo trabajó perfecto, pero uno piensa, eso lo traslada, sacamos el peronismo y lo traslada a otras fuerzas políticas y esos tironeos. Digamos, lo que en nombre de lo que podemos interpretar en nombre de una misma figura o de una misma fuerza política genera tensiones que exceden al peronismo. El peronismo, por supuesto, acá tiene un peso propias, obvio, pero excede el peronismo, o sea, excede, porque ahí hay diferencias generacionales en ese tironeo, ¿no? Generacionales, estéticas, de lealtades, claro, y eso ese tipo de cuestiones laten todo el tiempo en las novelas de él. Bueno, ojalá se reediten y se pueda seguir leyendo. Ojalá, sí, hiper deseable. Si este libro un poco colabora con eso, eso sí, para allá. La verdad que estaría buenísimo. Ojalá que sí, que te vaya muy bien con el libro. Bueno, gran trabajo, realmente. Muchas gracias. ¿No te da un vacío ahora? ¿Qué personaje va a venir ahora? No hago más biografías. Nunca más. No, porque me llevó mucho tiempo de trabajo. La biografía en sí tiene 10 años de trabajo. ¿Y toda la investigación? Sí, investigación, pulido. Esto tenía prácticamente el doble y para que fluya tuve que hacer un laburo de afinamiento, claro. O sea, ¿y esta foto de la tapa? Soriano joven en una ventana, ¿dónde está sacada? Eso es Bruselas, es la casa... Cuando vivían en Bruselas. Bruselas es la primera ciudad en la que se exilia. Esta es la segunda casa en Bruselas, un caserón antiguo, precioso, que les prestaron de la iglesia. ¿De la iglesia se les prestó? Sí, una asociación eclesiástica les prestó la casa esa. Está frente al famoso lago de los Patos. ¿Viste? Ese que decía que uno de sus oficios en el exilio era el de contador de patos. Contador de patos. Está ahí. Y es la época también en la cual él empieza, el 77, son los primeros tiempos en los que está escribiendo Cuarteles de invierno, que para él era su novela favorita, y bueno, es prácticamente lo que escribe en el exilio,
la que escribe entero dedicado a eso. ¿Y no habrá más penas ni olvido? No habrá más pena ni olvido, se la lleva prácticamente terminada de acá. Ah, la había hecho acá. Sí, allá le hace una pulida, etcétera, pero el grueso está escrito acá. Ajá. Sí. En años complicados, claro. Se tuvo que ir del diario La Opinión. Sí. Entró a trabajar, creo que en el Cronista Comercial. ¿no? Entró después, en La Opinión, cuando se fue de La Opinión, trabajaba en Mengano, en la revista Mengano. Y de ahí pasó al Cronista Comercial por intermedio de Tito Cosa. Tito Cosa. Estaba también trabajando en el Cronista. Sí. Y de ahí se fue. Sí. Está contado acá ciertas peripecias de ese viaje, pero tienen que leer el libro, así que me voy al corte ahora. Gracias por haber venido, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Un gustazo para mí. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.